Bien, y en este espacio vamos a hablar dentro de lo que corresponde a morfología de la artrología y vamos a tener un espacio interactivo para poder trabajar este tema. Esta unidad de formación corresponde a la carrera de educación física de la unidad académica Villa Tunari, perteneciente a la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez. Bien, entonces encontramos que la artrología principalmente es una rama de la anatomía, forma parte de la anatomía y esta estudia las articulaciones, ¿no? Las articulaciones que nos van a permitir justamente la movilidad del esqueleto, van a permitir también el crecimiento de los huesos, van a proporcionar la resistencia y absorción de las fuerzas de resistencia del suelo, van a dar protección a las junturas más nobles y también van a ayudar pues, a la capacidad de la flexibilidad. Dentro de lo que corresponde las articulaciones en educación física es muy importante tomar en cuenta que los movimientos que se realiza a partir de la coordinación dinámica general tienen que ver justamente con la movilidad articular. Grandes cargas son las que soportan estas junturas y también pues ayudan a conseguir el desarrollo de las técnicas de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el voleibol, el antebrazo no sería posible sin la participación de las articulaciones del hombro, del codo, de la muñeca, ¿no? Y con tal precisión que se puede realizar un pase utilizando los antebrazos. Ahora bien, las articulaciones son o llegan a ser la unión de dos o más partes rígidas del esqueleto entre sí. Debemos ir cambiando la idea de que la articulación es solamente eh, la unión de dos huesos, porque puede ser la unión, sí, entre dos huesos, entre dos partes rígidas del cuerpo, entre hueso y cartílago, ¿sí? Algunas membranas fibrosas que existen y entre hueso y diente, ¿no? Entonces es importante que vayamos eh, relacionando este concepto que las articulaciones son la unión de dos o más partes rígidas del esqueleto entre sí, ¿no? A través de los elementos articulares o anatómicos que ya vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también debemos mencionar que además la artrología se conoce con sindesmología y posee un papel vital para los movimientos corporales como ya se ha indicado. Existen diferentes tipos de articulaciones, pero tenemos que citar justamente las que aquellas que en las que los elementos esqueléticos quedan separados por una cavidad. Podemos denominarlas las articulaciones sinoviales, ¿no? Y también tenemos, en este caso, corresponde, ¿sí? Aquellas que están separadas, bien, por una cavidad en la cual se va a generar una cápsula articular, ¿no es cierto? Entonces en la imagen podemos ver, ¿sí? El diagrama de un hueso. Hay una cavidad articular en la cual se disponen los demás componentes de la estructura de la articulación sinovial y el otro hueso, ¿no es cierto? Entonces en la imagen B vemos una articulación sólida, es aquella eh, en la que no hay cavidad, ¿sí? Y los componentes se mantienen unidos por tejido conjuntivo y estas se denominan articulaciones sólidas, ¿no? Entonces podemos evidenciar la disposición. Por ejemplo, encontramos este tipo de articulaciones a nivel de la caja torácica.
es importante citar que las articulaciones se van a clasificar en sinartrósicas o inmóviles, en anfiartrósicas o semimóviles y en sinoviales o diartrósicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las sinartrósicas o inmóviles son estas que se encuentran en las suturas, ¿sí? O suturas dentadas, principalmente en los huesos del cráneo. Ya vamos a ir desglosando en cada uno de estos tipos de articulaciones cuáles son las características principales. También tenemos las arfiartrósicas o semimóviles, ¿no? Por ejemplo, los huesos del tarso, que no tienen desplazamiento, pero sí que se deslizan, ¿sí? A partir de un tipo de rozamiento, ¿no? Y las sinoviales o las que tienen bastante movimiento, que se denominan sinoviales o diartrósicas, estas, por ejemplo, están en la cadera, eh, y también en el codo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir avanzando y a continuación hablamos de las articulaciones sinartrósicas o inmóviles. Estas articulaciones no permiten desplazamientos y su función principalmente es la protección. Se mantienen juntas a partir de diferentes cortes que posee cada uno de los planos del hueso, ¿sí? Y manifiestan en forma de sindesmosis, también sincondrosis y sinostosis. Un poquito para poder aclarar qué es la sinostosis. Por ejemplo, la sinostosis está formada por dos piezas generadas y desarrolladas de forma independiente, ¿no? Pero que en algún momento se han fusionado, se forman a partir de sindesmosis. O sea, por ejemplo, tenemos em, alguna disposición dentro de la rodilla y de la columna vertebral, ¿no? También había mencionado que es la sincondrosis. La sincondrosis son articulaciones que se encuentran eh, justamente relacionadas a partir de un cartílago o de una capa fibrosa. Por ejemplo, tenemos las articulaciones costoesternales. También tenemos dentro de lo que es la pelvis, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos van a ayudar a poder entender y comprender qué son estos términos. Bien, también habíamos hablado de la sindesmosis, eh, que hace referencia a que los huesos están unidos por lazos o bridas de tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos tenemos, por ejemplo, dos tipos, las de las suturas y las fontanelas, ¿no? Entonces, en el primero, en las sunturas, tenemos un tejido conjuntivo que une los huesos y que sirven para que esos huesos crezcan en extensión, ¿no? Y el otro tiene la función del movimiento vital, por ejemplo, al momento del parto, ¿no? Permiten que la cabeza del bebé salga por el canal del parto. Entonces, esta articulación sinartrósica deberíamos resumirla en que no presentan movimiento, no se pueden desplazar y su principal función es la protección de órganos vitales. Las semimóviles o anfiartrósicas, ¿sí? Son aquellos que permiten pequeños desplazamientos con una función fundamentalmente de protección también. Por ejemplo, estamos viendo la vista lateral de lo que son las vértebras. Y ustedes saben, conocen que por el interior de las vértebras, ¿sí? Pasa un conducto muy importante, ¿no es cierto? Entonces,
Este conducto se refiere justamente a la médula espinal, ¿no? Entonces, dentro de estas articulaciones, pues tenemos justamente lo que corresponde a las articulaciones diartrósicas o sinoviales. Ahora, dentro de los componentes de esto que nos interesa más dentro de lo que es la educación física, porque justamente a partir de estas articulaciones, nosotros dentro del aparato locomotor podemos producir el movimiento, ¿sí? Entonces, justamente partiendo de del sistema nervioso central y las conexiones neuromotoras, ¿no? Entonces tenemos en estas dos imágenes eh, los componentes de la estructura, ¿sí? Los componentes de la estructura de una articulación o de la cápsula articular, ¿no? Entonces dentro de la estructura de la cápsula articular de las articulaciones sinoviales, ¿sí? Tendremos principalmente la membrana sinovial. En esta primera imagen podemos ver de color rosa la membrana sinovial. Y la membrana sinovial es aquella que se fija a los márgenes de las superficies articulares en las interfaces entre el cartílago, ¿sí? Entre el cartílago y el hueso, ¿no? Entre el cartílago hialino y el hueso. Envuelve la cavidad articular, ¿sí? Envuelve la cavidad articular. Aquí podemos ver. La membrana sinovial es altamente vascularizada y produce el líquido sinovial, bien, que se acumula en la cavidad articular y llega a proporcionar lubricación a las superficies articulares. También aparecen sacos cerrados de membrana sinovial, ¿sí? Que se denominan las bolsas sinoviales, ¿sí? La bolsa sinovial. Bien, entonces acá ya tenemos una imagen que nos puede ayudar a comprender mejor la estructura de una cápsula articular, ¿sí? Con todos sus componentes. Entonces habíamos mencionado la membrana sinovial, pero también tenemos la membrana fibrosa. Y la membrana fibrosa está formada por tejido conjuntivo denso que rodea y estabiliza la articulación, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos que hablar justamente del engrosamiento, ¿sí? De la membrana fibrosa para formar ligamentos, ¿no? Para formar los diferentes ligamentos, ¿no? Y estos van a estabilizar aún más la articulación, ¿no? Los ligamentos externos a la cápsula suelen aportar un esfuerzo adicional. En la imagen B, entonces estamos viendo la estructura asociada a las articulaciones sinoviales, ¿no? Otro rasgo común, por ejemplo, y universal de las articulaciones sinoviales es la presencia de estructuras adicionales dentro del área englobada por la cápsula o membrana sinovial, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que está acá adentro, bien, es característico de las articulaciones sinoviales, ¿no? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, tenemos la cápsula o membrana sinovial que está acá. Tenemos también los discos articulares, ¿sí? Bien.
los discos articulares o meniscos, y que estos están compuestos por fibrocartílago, ¿no? Las almohadillas de grasa y los tendones. Los discos articulares absorben las fuerzas de compresión, ¿sí? Y ajustan los cambios en el contorno de la superficie articular durante el movimiento y aumenta el rango de movimientos, ¿no? Estos movimientos que quizás pueden producir las articulaciones de manera brusca o con cambios de velocidad, ¿no? Entonces las almohadillas de grasa suelen encontrarse en la membrana sinovial y la cápsula, y entran y salen de esta zona a medida que el contorno articular cambia durante el movimiento. Bien, las áreas que también están alrededor, fíjense, aquí está la piel, está la bolsa sinovial, están los meniscos, los discos articulares y los huesos que van a componer esta articulación, ¿no? Entonces, las áreas redundantes de la membrana sinovial y de la membrana fibrosa permiten mayor movilidad en la articulación. Todo este aparato, ¿sí? Va a ayudar a que se pueda realizar movimientos, eh, ¿sí? Eh, en los cuales generalmente hay mucha exigencia, ¿no? En educación física, cuanto más joven es el estudiante, menos le va a prestar atención al cuidado, pero se recomienda que dentro de la higiene deportiva y dentro de la educación física se realicen eh, elongaciones después del ejercicio, justamente para preservar, ¿sí?, la estructura de la cápsula articular, principalmente en los eh, codos y en la eh, rodilla, ¿no? Y en las rodillas. Bien, al propósito del líquido sinovial, debemos decir que dentro de las articulaciones diartrósicas sinoviales o móviles, tenemos justamente este componente de la cápsula articular, y las funciones principales dentro de lo que es la articulación es la lubricación de las superficies articulares, garantizar la nutrición del cartílago articular, también actuar, sí, a partir de sus células, sí, para los fagocitosis, y constituye un elemento amortiguador junto al cartílago y al lino. En la imagen podemos ver, ¿sí?, eh, un- una aproximación a la composición del líquido sinovial. Ya estábamos observando y escuchando en el video justamente de respecto a la subdivisión de las articulaciones sinoviales o móviles, y vamos a poder realizar algunos ejemplos, bien, para poder comprender de mejor manera dónde se encuentran estas articulaciones, ¿no es cierto? Entonces, hablando de las articulaciones móviles, estas justamente permiten una amplia gama de movimientos que a nosotros, como futuros docentes de educación física, nos va a permitir eh, plasmar o aplicar aquello que se planifica, ¿no? Debido a que el objeto de estudio dentro de la educación física justamente es el movimiento. Por lo tanto, las articulaciones van a permitir una amplia gama
de movilidad o de movimientos, por tanto van a participar activamente en la ejecución de los mismos, ¿no? En la movilidad de la persona, del estudiante. Se clasifican estas en simples, compuestas, combinadas y complejas. Tenemos algunos ejemplos de articulación, por ejemplo, escápulo-humeral, la coxofemoral, ¿no es cierto? Y a su vez estas se dividen en uniaxiales, biaxiales y poliaxiales. Pero ahora vamos a poder evidenciar, ¿sí? Respecto a la imagen que tenemos delante. La clasificación de las articulaciones diartrósicas vamos a hacer solamente, vamos a citar porque enseguida vamos a ver de forma eh, eh, con uso de imágenes 3D, ¿no? Entonces tenemos nosotros las uniaxiales, ¿sí? Las articulaciones, en este caso vamos a ver, ¿sí? Tenemos en la imagen ¿sí? Tenemos la articulación de la muñeca llamada condilar, ¿sí? Llamada condilar. Y esta articulación tiene una de sus caras articulares, es convexa, eso se denomina el cóndilo, y la otra es cóncava. En ocasiones presenta fibrocartílagos o meniscos para hacer coherentes las caras articulares. Por ejemplo, de la cavidad, perdón, de la articulación de la muñeca. Después tenemos las de bisagra, ¿sí? Las de bisagra, bien. En las que el movimiento a continuación tenemos varios tipos de articulaciones sinoviales. En esta imagen podemos ver la articulación condilar o de la muñeca. También tenemos la deslizante o las intercarpianas. También tenemos la bisagra o la articulación del codo, ¿sí? Que nos permite la flexioextensión. También tenemos en este caso la esférica o la articulación de la cadera. Tenemos también en el inciso E silla de montar o esta sería la articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Estamos viendo el pulgar, ¿bien? Y por último tenemos el pivote, ¿no? O la articulación atlantoaxial, ¿bien? Esto se ubica en las vértebras en la zona cervical. De acuerdo al estudio que habíamos explicado anteriormente, vamos a utilizar esta herramienta en 3D para poder mostrar la clasificación de las articulaciones. Existen básicamente dos formas para categorizar las articulaciones. Una manera de clasificar las articulaciones es a base de su función o cantidad de ejes que poseen, y la otra es a base de su estructura. Entonces, de acuerdo al texto que estamos revisando y la información en la cual nos estamos apegando, nosotros podemos clasificar las articulaciones en uniaxiales, en biaxiales, en triaxiales y en no axial. Pero de acuerdo a esta citación, dentro de las articulaciones uniaxiales, que son las que se desplazan en un solo eje,
de movimiento generalmente pues permiten solo dos movimientos, ¿no? Tenemos una subdivisión como son las articulaciones trocoide. Esta articulación trocoide son las que se mueven en forma circular con ligamentos anulares o cupulares, ¿no? Que condicionan el movimiento. Tenemos como principal ejemplo justamente la articulación atlantoaxial. Acá tenemos el axis y el atlas, ¿no? Entonces, esta es una articulación troclear del tipo uniaxial. También tenemos un subtipo que es troclear, ¿sí? Que justamente permite lo que es el movimiento de flexión-extensión. Y pues vamos a hacer la vista en la cual podemos evidenciar justamente la articulación húmero-cubital, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esta articulación, aquí podemos revisar, tenemos el húmero derecho, ¿sí? Y el cúbito derecho, ¿no es cierto? Entonces, es esta articulación que va a permitir el movimiento de flexión y de extensión, ¿no es cierto? Entonces, esta está dentro de la subdivisión troclear y dentro del grupo de las uniaxiales, ¿no? También tenemos dentro de las articulaciones uniaxiales, tendremos lo que se denomina las articulaciones artrodias o planas, ¿sí? Estas justamente permiten pequeños movimientos de deslizamiento. Acá tenemos la mano y el ejemplo que hemos encontrado justamente tiene que ver con los huesos del carpo, ¿no? Entonces, para poder identificar, acá tenemos los huesos del carpo. Vamos a bajar un poco más, ¿sí? Y nos dice que estas articulaciones del tipo uniaxial, ¿sí? Subtipo artrodias o planas, permiten pequeños movimientos de deslizamiento. Como podemos ver, el escafoides y el hueso grande de la mano derecha, ¿sí? Se articulan y realizan los diferentes pero pequeños movimientos para poder cumplir la función de prensión, de retención, ¿sí? Y relajación a partir del sistema músculo-esquelético, ¿no? Entonces, dentro de las articulaciones uniaxiales, tendríamos las trocleares, las trocoides y las artrodias o planas. Pero también tenemos una clasificación que son las biaxiales. Estas son las que se desplazan a expensas de dos ejes de movimiento, ¿no? Y dentro de estas tenemos la condilia, justamente podemos encontrar la condilia. Vamos a ingresar al miembro superior y el ejemplo que hemos encontrado se ubica, ¿sí? En la articulación radiocarpiana o de la muñeca, ¿no? Entre el radio y el carpo, ¿sí? O los huesos carpianos, ¿no? Entonces, la articulación señalada es entre el radio, ¿sí? Y los huesos del carpo, ¿no? Vamos a eliminar esto. Vamos a girar un poco. Esta articulación condilia en una de sus caras, ¿sí? Es convexa y se denomina condilo y la otra es cóncava, ¿no? Entonces, para poder comprender mejor, vamos a quitar el zoom
Vamos a... Bien, dice que en una de sus caras es convexa, ¿no? Entonces la convexidad está acá, ¿sí? Y en otra de sus caras es cóncava, ¿no? Justamente donde se van a incrustar el escafoides, ¿sí? Y parte del hueso semilunar. Entonces estos huesos del carpo forman la articulación radiocarpiana del tipo condilia perteneciente a las articulaciones biaxiales, ¿no? Entonces debemos decir que se mueven paralelo al plano sagital, bien, y coronal. Sus ejes son frontal, horizontal, sagital, horizontal. Bien, también dentro del tipo de articulaciones biaxiales tenemos la articulación de encaje recíproco o silla de montar y debemos retornar a la mano porque en realidad el único ejemplo que existe de este tipo de articulación es el que pertenece al, al pulgar, bien, y a la falange, ¿no? Entonces sus segmentos se mueven en dos planos, sagital o coronal, ¿sí? Y emplean dos ejes. Esta articulación es biaxial, sus caras se articulan o se asemejan a una silla de montar, ¿no? Entonces, aquí estamos evidenciando. Vamos a girar para poder, eso es, ¿no? Entonces, fíjense, una silla de montar. Justamente el hueso trapecio se articula con el primer metacarpiano de cada una de las manos. Y es el único ejemplo que existe de este tipo de eh, articulación, ¿no? Entonces, dentro de las articulaciones biaxiales encontramos la condilia, que ya habíamos dicho que una de sus caras es convexa y la otra cóncava, y también encontramos el de tipo encaje recíproco o silla de montar, ¿no? Que sería esta. Bien, finalmente en las triaxiales, que son las que se desplazan a expensas de los movimientos, eh, nosotros encontramos las enartrósicas, ¿sí? O esferoides, ¿no? Son articulaciones justamente, vamos a ir abriendo, que permiten una amplia gama de movimientos y trayectoria de estos, ¿no es cierto? Entonces, estos se mueven en los tres planos y alrededor de tres ejes. Sus planos son sagital, coronal y transversal. Los ejes incluidos son el frontal horizontal, sagital horizontal y el vertical. Tenemos como ejemplo dentro de este tipo de articulaciones enartrósicas o esferoides que pertenecen a las triaxiales, ¿sí? Tenemos la articulación coxofemoral, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el fémur y aquí está el hueso coxal, ¿no? Entonces, es este tipo de articulaciones permite los movimientos más variados, tanto en lo que se refiere a aducción, abducción, flexión, extensión y semi-rotación en este caso, ¿no? Pero también encontramos a lo que es la articulación eh, glenohumeral, justamente donde el húmero, bien derecho, o bueno, el húmero se articula con la porción, ¿sí? Glenoidea de la escápula, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de articulaciones va a permitir los movimientos más variados, ¿no? Es, son de las únicas articulaciones que pueden moverse en tres planos y pueden utilizar los tres ejes. Bien, entonces para ir concluyendo, vamos a ver una acción un tanto relatada respecto a, el, a la
flexioextensión justamente de esta articulación, ¿no? Entonces, bien, vamos a explicar respecto a este movimiento que tiene que ver con la elevación del brazo y la rotación del hombro, ¿no? Entonces la acción que están pudiendo observar justamente es la que se trata de la elevación del brazo y la rotación del hombro para elevar completamente el brazo desde la posición de reposo, ¿sí? Nosotros qué es lo que debemos observar, ¿no? Entonces, este movimiento se llama la abducción del brazo y rotación hacia arriba de la escápula, ¿no? Entonces, esta secuencia nos puede mostrar cómo, fíjense, cómo la escápula, bien, eh, sí, a partir de este movimiento también se adecua, ¿sí?, a la acción muscular, ¿no es cierto? Entonces, el brazo se inicia, ¿sí?, el movimiento de abducción hacia arriba hasta que pueda llegar a los 15 grados, ¿no? Entonces, es eso. Vamos a girar la imagen para poder ver de la parte posterior, ¿sí? Entonces estábamos diciendo que el brazo se eleva 15 grados. A partir de los 15 grados, las cabezas laterales anteriores del músculo deltoides, ¿sí? En este caso, eh, deltoides, ¿sí? Pues secuestran el brazo hasta que se eleva 90 grados, ¿no? A los 90 grados, bien, a los 90 grados, más o menos en esta posición, eh, la variación adicional del brazo está restringida por el número de golpe del acromion de la escápula, ¿no? Entonces, para elevar más allá de 90 grados, esto, ¿qué pasa? Debe producirse una rotación hacia arriba de la escápula, ¿no? Entonces vamos a girar ahora de vista lateral, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar la escápula, ¿no? Fíjense, o el omóplato. Y también quería mostrarles respecto, ¿sí?, a la acción tanto muscular, pero la intervención en este caso dentro del movimiento de la clavícula. Fíjense, acá tenemos un tipo de articulación al propósito de del tema de la clase, ¿sí? Entonces tenemos un tipo de articulación, bien, que está dentro de lo que corresponde justamente a las articulaciones triaxiales, porque pueden realizar movimientos, ¿sí? En este caso, movimientos de abducción, de flexión, de extensión y de rotación, ¿no? Entonces, con esta vista interactiva estamos culminando, no sin antes indicar que tenemos tareas pendientes para poder completar nuestro aprendizaje.